El Mayo Zambada es condenado a una cadena perpetua en los Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, considerado durante décadas uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, quien lideró durante 35 años como co-líder del cartel de Sinaloa y durante 8 años como líder absoluto de este cartel, fue condenado este lunes a cadena perpetua por parte de una corte federal en Brooklyn, New York, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más importantes contra el crimen organizado en los Estados Unidos. La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, el mismo magistrado que en el año 2019 condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Antes de conocer el fallo, el capo mexicano de 76 años aceptó públicamente la responsabilidad por sus acciones y dirigió un breve mensaje a las víctimas. Acepto la responsabilidad por mi papel en todo esto y me disculpo con todos los que han sufrido y se han visto afectados por mis acciones, expresó ante el tribunal. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense sostuvo que ninguna disculpa era suficiente frente al daño causado durante más de 5 décadas de actividad criminal. Los fiscales describieron a Zambada como uno de los principales responsables de la expansión internacional del cartel de Sinaloa y lo señalaron además por dirigir durante décadas una organización dedicada al tráfico masivo de cocaína, heroína, metanfetaminas y en los últimos años fentanilo hacia territorio estadounidense. Las preguntas que se hacen a nivel mundial: ¿se termina el cartel de Sinaloa con esta noticia? No se acaba. Algunos dicen que se metamorfosea, es decir, el narcotráfico moderno ya no funciona, según dice la DEA, como un monopolio piramidal, sino como una red de franquicias y facciones autónomas. La caída del último gran capo de la vieja escuela no elimina la demanda masiva de drogas en los Estados Unidos ni las rutas de tráfico establecidas. La estructura de alguna manera sigue viva, pero ya no opera como la mayor corporación unificada que administraba el Mayo Zambada, que se debilita y que decrece. Sí, se debilita y de manera crítica. El verdadero impacto no es la sentencia en sí, que ya se preveía tras su captura en el año 2024, sino la pérdida irreversible de los dos pilares que Zambada aportaba de alguna manera al cartel de Sinaloa. Lo primero, la pérdida del factor de cohesión. En mayo, el Mayo Zambada era el árbitro supremo entre las distintas familias del cartel de Sinaloa. Sin su figura de autoridad, no hay nadie con el peso moral o la experiencia para mediar de alguna manera las disputas internas. Y lo segundo es el quiebre de la protección política institucional. Durante más de 50 años, Zambada tejió la red de corrupción y diplomacia criminal más profunda de México. Ese reconocimiento y conocimiento y esas lealtades no se heredan automáticamente en la siguiente generación. Humberto Salazar. El Mayo Zambada, un personaje mítico del narcotráfico internacional, cofundador del cartel de Sinaloa, y va entonces, lo más probable, que a acompañar a El Chapo Guzmán en la cárcel muy aislada que tiene Estados Unidos para este tipo de criminales en el estado de Colorado, por allá por las montañas. Van a meter al Mayo Zambada, que fue capturado después de más de 40 años de pedido de extradición y ser incluso buscado permanentemente por el gobierno de Estados Unidos, y se dice que también por el gobierno de México. ¿Cómo fue capturado el Mayo Zambada? Lo engañaron. Una traición, ¿no? Tiene 74 a 76 años de edad. El Mayo Zambada. Lo engañaron. El Chapito, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, lo tiró para adelante, como dicen en la calle, en la lo Guerra subió Popular. en un avión, planteándole que iban a una reunión. Un personaje como él, muy difícil de que se confíe en alguien. Se confió en El Chapito, que era como su hijo. Era como su hijo porque lo vio nacer, fue parte de la familia, de la misma familia, y El Chapito lo tenía vendido a la DEA y el avión decoló en México y entonces aterrizó en un aeropuerto de los Estados Unidos donde lo esperaba la DEA. Y a él fue llevado a un tribunal de Nueva York, donde ayer le dictaron pues cadena perpetua. No va a salir de la cárcel, va a morir en la cárcel, pero el Mayo Zambada, dicen, ganó muchísimo dinero, pero nunca lo disfrutó. Nunca lo disfrutó, porque el Mayo Zambada vivía escondido en el monte, era un personaje que siempre estaba siendo tratado de capturar por las autoridades,
Pero es uno de los ejemplos por medio de los cuales siempre decimos que el narcotráfico termina muerto o terminan presos, excepto los banqueros vinculados al narcotráfico. Esos no caen presos. Humberto, disculpa, se habla de un decomiso de más de 15.000 millones de dólares que pide este juez Almayo Zambada. ¿Hay forma de alguna manera de decomisar estos recursos del narcotráfico o es algo más simbólico la sentencia? No, por supuesto que sí. Se les siguen las cuentas y las cuentas las capturan, pero aparte de esto tienen las llamadas caletas, que son también enormes depósitos de dinero en efectivo que cuando toman preso a este tipo de personajes generalmente se pierde. En la ciudad de Miami hay una casa que fue propiedad de Escobar, el también muy conocido, el más conocido probablemente de todos los narcotráficos de esa época, de narcotraficantes, perdón, que le han derribado y han buscado por todos lados a ver dónde está el dinero escondido. Y el Mayo Zambada simplemente es un ejemplo más de lo que ocurre con los narcotraficantes cuando el poder político decide capturarlos. Porque hay una parte de lo que es su negocio que está vinculado al poder político y ese poder político muchas veces, como ocurre tanto en Estados Unidos como muy especialmente en México y en este tipo de países, los protege. El Mayo Zambada simplemente un preso más en la cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos. Qué bueno. Iván, tengo que hacerte una preguntita a ti. Tú sabes que el negocio, según el Diario Universal de México, el negocio del fentanilo seguirá fluyendo porque es altamente el más rentable y el más descentralizado. Termina el Mayo Zambada en la cárcel, pero el narcotráfico no termina. Exactamente, mira, Humberto, que su otro nombre es, el apellido es Sin Anestesia. Humberto dice la cosa sin anestesia. Y ciertamente esto es solo un preso más de un engranaje, un sistema, es una cadena de oferta y demanda. Hasta que no se acabe la demanda de estupefacientes en las primeras naciones del mundo, las naciones que producen grandes cantidades de dólares y de euros y de grandes monedas, siempre va a haber una oferta. El Mayo cae por circunstancias que pasan a través de los tiempos y también, como dice Humberto, cuando los grandes beneficiarios de esto dan apertura y dan aquiescencia a que eso pase. Si los que están detrás no entienden que no les conviene en el momento, ellos no van a dejar que le caiga su Mayo, que le caiga su cualquiera de esos grandes narcos. Ahora, cuando ocurre una coyuntura política o económica a gran escala, porque los narcos acumulan muchos billetes, caletas de dinero, ¿verdad? Que lo cargan con montacargas y lo meten en apartamentos con aire acondicionado y un polvo para que lo seque, para que la humedad. Pero ellos poco pueden hacer con ese dinero. Bueno, Pablo intentó hacer grandes cosas a nivel político y meterse en la política colombiana para buscar ese blindaje. Disculpa, Iván, porque yo quiero que nos vayamos sin que tú compartas algo con la audiencia que tú una vez me compartiste en privado, pero te voy a arrojar este dato. ¿Cuánto deja el fentanilo en los Estados Unidos solamente a los carteles internos? 20.000 millones de dólares por año. Eso estamos hablando, y que algunos otros calculan, el Departamento de Tesoro, 1.400 millones de dólares mensuales. Eso va a terminar con el Mayo Zambada en la cárcel, Iván Yael. Oye, vuelvo otra vez a reiterar. Aquí voy a tomar el apellido de Humberto. Me van a decir ahora Iván sin anestesia, ¿no? Salazar, Iván sin anestesia. Iván sin anestesia. Nelson. ¿Cómo paramos eso? Muchacho, Nelson, el narcotráfico, junto con la industria armamentística, Lockheed Martin y demás, sí, sí, y la farmacéutica, si tú le quitas a cualquiera de esas, la economía mundial colapsa. Ahí está tu respuesta. ¿Hay forma de que el norteamericano consuma menos fentanilo? Eso es lo que quiero que compartas con la audiencia, que te lo he preguntado siempre en privado. Mira, y te lo reitero lo que te dije, esa vez te lo digo. El estadounidense está en un nivel de confort desde la Segunda Guerra Mundial con todas sus necesidades básicas suplidas. El hambre la tiene matada. Ya, entonces cuando tú tienes todas tus necesidades básicas suplidas, tienes techo, tienes comida, entonces ahora tú quieres más y sigues exigiendo más porque ya nada te da placer. Entonces, ¿a dónde cayeron los norteamericanos? También basado en momentos históricos que lo llevaron ahí. Cuando viene la gente a la guerra, no solo vienen con necesidades básicas cubiertas por la opulencia de que ganaron la guerra, de que tienen muchas cosas, pero hubo gente que venía ahí con postraumático de la guerra.
con morfina 24/7 por los temas de los dolores en los hospitales. Entonces esa sociedad creció ya con un conocimiento de que hay sustancias con las cuales se puede modificar el bienestar de la gente. ¿Tan adictiva es la morfina, Iván? Bueno, aquí tenemos un anestesiólogo. Sí, totalmente. Pero que adictiva. permanece esa adicción. Lo más adictivo. Lo más adictivo. Lo más adictivo. Entonces eso da pie a que la cultura conozca el tema de las sustancias. Una vez morfina, inmediatamente eres morfinómano. Entonces, si tú tienes el post-traumatic disorder que dan las guerras, entonces así llegó los homeboys que llegaron de la guerra, los que parieron a los boomers, ¿verdad? Entonces, es una cosa de la cultura. Entonces, la cultura creció y entendió que se podía vivir mejor, no solo con la parte económica, la comida suplida, los textiles, la ropa, las marcas y demás del mercado norteamericano, sino también que había sustancias que te podían hacer sentir mejor más allá de todo. Esta pregunta va para Humberto y tiene que ver con nosotros, el ser humano. Yo sé que una sobredosis de fentanilo puede acabar con mi vida. ¿Por qué aún así yo me la inyecto? Porque eres un adicto a la sustancia. El fentanilo es un morfínico, pero un morfínico que no es natural. La morfina viene de una planta que es la amapola. El fentanil, quien trajo fentanil a este país fui yo, pero yo soy anestesiólogo. La primera vez que se sintetizó, yo hacía anestesia cardíaca y es lo que nosotros usamos por la gran estabilidad cardiovascular y el potentísimo efecto, más que hipnótico, de analgesia. Entonces, el fentanil, que ahora lo convierten en pastillas, el que yo estoy hablando es de uso médico, el fentanil que lo convierten en pastillas produce un efecto de somnolencia y salida de la realidad que los morfinómanos aprecian y por eso le llaman que crea zombies vivos. Y termina diciendo a Nelson que eso crea una dependencia en el cerebro que es inevitable. Tú te la pones o te mueres. O sea, ese es el nivel de compromiso que se tiene cuando la gente cae en este nivel de adicción, que son esclavos de una sustancia. Es una nueva